Te doy la bienvenida al canal de Todo de Mate. En este video vamos a hablar sobre el concepto de magnitud para vectores. Este concepto se basa en el teorema de Pitágoras. Vamos a definir entonces la magnitud, longitud o norma de un vector posición A, cuyas componentes son A⁴, A⁴, de la siguiente manera. Antes de ver la fórmula, quiero que comprendamos la situación en un contexto geométrico. Tenemos el plano cartesiano, aquí tenemos el eje X y el eje Y. Observa entonces que hemos graficado el vector A. Las componentes de este vector es A⁴, que es la distancia medida en horizontal, y A⁴ es la segunda componente medida de manera vertical. Así entonces tenemos un ángulo recto. Significa que este triángulo es rectángulo y por lo tanto el teorema de Pitágoras nos permite calcular esta longitud. Esta longitud es la magnitud o norma del vector. ¿Cómo se calcula? Pues hacemos uso del teorema de Pitágoras. La norma de este vector se denota con barras de valor absoluto y no es nada más que extraer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de este vector. Bien, así entonces hemos ilustrado la magnitud de un vector. Veamos algunas de las propiedades que cumple. Claramente, una longitud es mayor o igual que 0. Eso significa que la magnitud de cualquier vector A es siempre mayor o igual que 0. Y es exactamente 0 si y solo si cuando el vector es el vector 0. Significa que cuando un vector tiene norma 0 es equivalente a decir que el vector es el vector 0. Veamos un ejemplo de cómo se calcula la magnitud de un vector. Consideremos el vector A, cuyas componentes son 6 y -2, y entonces la magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, las cuales son 6 y -2. Observa que cuando una componente es negativa se deben de utilizar paréntesis. Así entonces realizamos las operaciones indicadas. 6 al cuadrado es 36 y -2 al cuadrado es 4. 36 más 4 nos da como resultado 40. Este radical lo podemos simplificar. 40 es 4 por 10 y la raíz cuadrada de 4 es 2. La raíz cuadrada de 10 al no ser exacta queda indicada. Bien, otro concepto muy importante y relacionado con la norma, longitud o magnitud de un vector son los vectores unitarios. Un vector que tiene magnitud 1 recibe el nombre de vector unitario. Vamos a discutir el caso general y luego veamos un ejemplo. Obtenemos un vector unitario U en la misma dirección que el vector distinto de 0A al multiplicar este vector A por el escalar positivo K, 1 entre la norma del vector A. Significa que esto es el recíproco de su magnitud. En este caso afirmamos que el vector U igual al recíproco de la magnitud del vector A por el vector A es la normalización del vector A. Así entonces, cuando escuches en algunos ejercicios que te solicitan normalizar un vector, se refieren a realizar esta operación, multiplicarlo por este escalar. Así entonces, la normalización del vector A es el vector unitario debido a que tenemos esta cadena de igualdades. La magnitud del vector U es igual a la magnitud del vector a quien es igual. Entonces podemos sustituir. Tenemos 1 entre el recíproco de la norma del vector A por el vector A. Luego, como tenemos la magnitud de un vector que está multiplicado por un escalar, ese escalar lo podemos extraer con barras de valor absoluto. Como este escalar es positivo, entonces simplemente lo sacamos. Y nos queda entonces 1 entre el recíproco de la magnitud del vector A por la norma del vector A. Observa que el vector A es diferente del vector 0.
significa que podemos simplificar estos dos números y el resultado nos queda igual a 1. Aquí tenemos una nota. A menudo es conveniente escribir el múltiplo escalar u, como lo hicimos antes, utilizando fracciones. Así tenemos entonces que u es igual al vector a dividido entre su magnitud. Esta nota está inspirada en que nosotros hemos definido la multiplicación por un escalar, pero de manera natural y con un poco de abuso de notación, se puede hablar entonces de la división por un escalar, entendido que cuando dividimos por la magnitud del vector a, es como que multipliquemos por su recíproco. Bien, así entonces estamos listos para ver un ejemplo y poner en práctica todo lo que acabamos de discutir de vectores unitarios. Así veamos entonces este ejemplo. Nos dan un vector posición, cuyas componentes son 2, menos 1. Y nos piden que formemos un vector unitario. Y nos dan dos casos a resolver. El primero es que tenga la misma dirección de B y la segunda la dirección opuesta de este vector B. Bien, lo primero que debemos hacer es encontrar su magnitud. ¿Cómo se denota la magnitud? Pues encerrando el vector con barras de valor absoluto. Entonces la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. El cuadrado de 2 es 4 y el cuadrado de menos 1 lo tenemos indicado, menos 1 al cuadrado. Así entonces menos 1 al cuadrado es igual a 1 y 4 más 1 es igual a 5. Así entonces la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de 5. Ahora lo que debemos hacer para el literal a es escribir el vector unitario en la misma dirección de v. Así entonces este vector unitario es igual al recíproco de la norma del vector p por el vector p. Ahora sustituimos las coordenadas del vector p. Así entonces tenemos 1 entre la raíz cuadrada de 5 por el vector 2, menos 1. Recuerda que la multiplicación por un escalar es introducir en cada componente ese escalar. Entonces nos queda 2 dividido entre la raíz cuadrada de 5, menos 1 dividido entre la raíz cuadrada de 5. Para terminar este ejemplo, lo que nos falta es el literal p. Observe entonces que lo que nos piden aquí es el vector unitario, pero en la dirección opuesta. Recuerda que lo que acabamos de hacer es encontrar el vector u, que es unitario, en la misma dirección de b. Entonces, si lo que queremos es el vector unitario, pero en la dirección opuesta, va a ser el negativo de este vector u, que es menos u. Ahora recordemos cómo definíamos el opuesto de un vector es mediante la multiplicación por escalar. Significa que el vector u lo vamos a multiplicar por menos 1, o lo que es lo mismo, vamos a intercambiar los signos. Este está positivo, pasa negativo, y este está negativo y pasa positivo. Menos por más da menos y menos por menos da más. Y en el siguiente video veremos los vectores unitarios canónicos del espacio bidimensional. Y por ahora eso ha sido todo. Si te ha gustado puedes suscribirte. Ayuda a que crezca este proyecto compartiendo todos sus videos y dándoles me gusta. Antes de irte no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.